Digital Ref for You. Hola a todos, soy David López y bienvenidos a la fotocrítica número 58, fotocrítica en la que hoy vamos a ver 4 álbumes. Lo primero de todo quiero pediros disculpas porque esta semana he estado muy liado y no pude el viernes pasado compartir la fotocrítica, así que hoy viernes vamos a compartirla y vamos a hacer una fotocrítica un poquito más larga porque he preparado 4 álbumes para ver hoy. ¿Cómo participar en la fotocrítica? ¿Cómo enviarme vuestros álbumes para la fotocrítica? Pues solamente os tenéis que ir al blog a digitalrefoyu.com y pinchar aquí arriba donde pone Critica mi álbum. Aquí entráis y os sale un pequeño formulario en el cual podéis poner vuestro nombre, la URL del álbum y un correo electrónico. Desde hace algún tiempo os digo que no solamente queremos hacer álbumes de Flickr, también queremos hacer algo más. Queremos hacer, si tenéis un blog sobre fotografía, nos encantaría verlo. Si os dediquéis a la fotografía o estáis empezando y tal, pues también mandanos una página web que tengáis y le echaremos un vistazo porque quiero hacer vídeos en los que no solamente analicemos las fotografías que enviéis, sino que también analicemos pues cómo vendéis el material, cómo lo enseñáis, etcétera, etcétera. Vamos a empezar, como os digo, con el primero de los álbumes. Hoy tenemos 4, tenemos este de Chopa 2014, el segundo, que es de Andrés FZRZ, el tercero, que es de DRT Suri, no me lo ponéis muy fácil, cada vez me ponéis más complicados los nombres, y el último que es de David RB89. Vamos a empezar con este primero que es de Chopa 2014, y vamos a ver la primera fotografía. Siempre que... Muchas veces, no sé si os lo he contado, pero yo siempre os digo que a mí no me gusta mucho hacer fotografía con flash. La fotografía con flash me parece, sobre todo montando el flash en la propia cámara, me parece que es una manera de hacer fotografía muy artificial y que conseguimos pues unos brillos, como veis aquí. Fijaros todos estos brillos de la piel. Esto es porque la luz rebota directamente sobre la piel y lo que hace es rebotar recta y quemar ese píxel en la cámara, porque damos mucho fogonazo. Hay partes de luz que no rebotan igual, entonces se exponen diferentes, se exponen con unos tonos, pues en este caso, un poquito más grises. Tampoco soy muy amigo, aparte de utilizar flash, de hacer ese tipo de fotografías en las cuales nos centramos en sacar solamente un color y dejamos el resto de la fotografía en blanco y negro. Como veis en esta foto, hemos hecho este efecto, pero además lo hemos hecho de una manera un poco mal, porque normalmente, ¿cómo hacemos este efecto? Vamos a explicar un poquito cómo se hace. Pues en herramientas como, por ejemplo, como Photoshop, tenemos una herramienta que se llama selección de color, gama de colores. Solamente nos tenemos que ir ahí y pinchar en gama de colores, y en esa gama de colores lo que podemos es ir añadiendo un abanico de fotografías. Podemos ir elegir pues un color, vamos a ver el blanco y negro que nos va a buscar ese color, ese tono exacto de color en toda la escena, y después nosotros lo que podemos hacer es ampliar esa gama de colores o reducirla. En el caso de que queramos sacar solo el ojo, pues está claro que no solamente vamos a tener que pinchar en un píxel que sea de este marrón, tenemos que pinchar en este marrón, en este, hay una gama muy grande de marrones, entonces tendremos que pinchar en la jeringuilla más y agregar más gama de colores a esa selección. También tenemos una jeringuilla menos o no sé si se llama jeringuilla eso. Bueno, también tenemos un negativo que es para restar colores. En el caso de que nos pasemos o de que queramos quitar colores, pues también podemos restarlo. ¿Cuál es el problema? Que esta herramienta nos va a elegir todos los marrones y muchas veces la piel pues también tiene ese tono de marrón, comparte esos tonos de marrones. ¿Qué pasa? Que hemos hecho la selección, hemos invertido la selección y le hemos quitado saturación, o hemos pasado esa selección a blanco y negro. ¿Qué pasa? Que no estaba bien hecha la selección, pero como veis tenemos partes de la cara, mirad aquí la cuenca del ojo, veis que tenemos ahí un poco de color en la piel, aquí abajo también tenemos, aquí también tenemos, es decir, no hemos sido muy perfectos a la hora de hacer esta selección de color, teníamos que haber sido un poco más cuidadosos a la hora de hacerla. ¿Cómo podemos hacer esto? Incluso podéis hacer la selección y una vez que la hagáis, tenéis una herramienta en Photoshop, ahora estamos hablando más de Photoshop que de Lightroom, pues tenéis una herramienta que es la máscara de selección. Podéis pinchar en ella y restar toda esta selección. O simplemente con el selector normal, el selector pues de cuadrado, podéis hacer una selección negativa de esa zona y quitarla de la selección. Porque ya os digo, fijaros que incluso hasta en el ojo podemos ver que tiene algunos píxeles de color marrón. Otra de las cosas por la que, y volviendo un poco al tema del flash, por lo que no me gusta mucho hacer fotografía con flash, es porque da un aspecto de fotografía macro, de insecto a las pieles y a los pelos. ¿Qué os estoy contando? Dejadme que nos vayamos a la imagen y nos vamos a ir a la imagen original. Si yo ahora hiciera una fotografía con una óptica macro de una mosca, por ejemplo, y tendríamos que iluminarla porque, claro, no teníamos mucha luz, pues vamos a tener en su espalda, vamos a tener un aspecto similar a este. ¿Veis? Vamos a ver esos pelos, esos brillos, Tiene un aspecto muy raro. Ya sabéis que no me gustan especialmente mucho los bichos y no me gusta mucho la fotografía de flash en las pieles porque fijaros el efecto que tenemos. ¿Veis que parece casi... Si os enseñase solo esto y os diría que es un macro de la espalda de un tal,
seguramente no sabríais muy bien diferenciar qué foto es una y qué foto es otra. Por eso os digo que no me gusta mucho la fotografía con flash, deja las cosas muy... no me gusta. Vamos a ver otra fotografía de este álbum de Chopa. La siguiente fotografía de la que os quiero hablar es esta fotografía de aquí, que es igual que la que teníamos antes, también hemos hecho una selección de color. En el caso de antes no teníamos una muy buena selección, en este parece que tenemos una selección un poquito mejor, como veis, pero seguimos teniendo problemas. Vamos a hacerlo en grande y vamos a ver los problemas que tenemos en esta selección. Mirad, problemas de esta selección, pues vamos a hacerlo grande y vais a ver cómo hemos elegido el color, lo hemos elegido mejor, pero aún así tenemos zonas de las flores. Fijaos, ¿veis esta de aquí? ¿Veis esta mancha? Esto no es de la compresión del vídeo, esto es de la imagen en sí. Esta otra flor, esta otra, ¿veis? Tenemos como ese salpicado que simplemente es que esos píxeles no tenían el mismo tono de color que hemos elegido. Entonces no se han sumado a la selección porque tenían otro tono diferente. Tenemos que llevar mucho cuidado cuando hagamos este tipo de efectos porque no podemos dar un resultado mediocre a una fotografía. Si estamos publicando fotografías, si estamos colgando nuestras fotografías en Flickr, tenemos que buscar colgar las mejores fotografías. Y si con el tiempo vamos haciendo mejores fotos, casi que creo que deberíamos quitar fotografías anteriores. Yo soy un poco desastre para esto de Flickr, vale, lo reconozco. No, al fin y al cabo llega un momento que no puedes tener tantos frentes abiertos, que no puedes tener una página de Facebook, una web, un Flickr, un tal, y hay muchas veces que abandonas un poquito algunas cosas. Pero si hacéis un álbum, si creáis un álbum para enviárnoslo, para que lo critiquemos y demás, buscad siempre hacer las cosas de la mejor manera posible, porque esto son cosas que se notan mucho en una fotografía, ¿vale? Además, esta también es una fotografía, como veis, con flash. No teníamos pieles, no teníamos esa capita de grasilla encima de la piel y nos hemos evitado los reflejos porque, bueno, son flores, no son pieles. Vamos a ver otra fotografía del álbum de Chopa, vamos a ver esta fotografía de este gatito. Cuando hacemos fotografía de retrato es siempre importante centrarnos en el sujeto y llevar cuidado que nada nos moleste la vista, es decir, tenemos que buscar que sea muy cómodo ver el sujeto de la fotografía, que no haya cosas que nos distraiga. Cuando en este caso es, por ejemplo, un gato. Si estamos haciendo una fotografía de una grada de un campo de fútbol, pues es más difícil que nos despisten elementos, porque va a haber banderas, porque va a haber personas, uno llevará la cara pintada, otro llevará... Pero en el caso que sea un retrato, que sea de un gato, intentemos que no tengamos en el medio pues cosas como, por ejemplo, ¿veis? Esta caña de aquí. O luego intentemos hacer un recorte para evitarnos cosas como esto que sale de aquí. En una fotografía, todo lo que se asome un poco por un lado, todo lo que salga un poquito por aquí por un lado y que no podamos ver bien, son cosas que deberíamos intentar quitar en la edición, al no ser que se aprecie muy bien. Si es un árbol y está muy claro que es un árbol y se mete en una esquina de la fotografía, bueno, oye, es un árbol, está ahí, no pasa nada. Pero si aparece pues como en este caso, esto de aquí, que no sabemos diferenciar muy bien lo que es, creo que molesta un poco y que despista un poco la atención. Pero ya os digo, esta fotografía lo que más me llama la atención es esto que tenemos aquí. Esta caña que tenemos que nos despista un montón. Vamos a irnos a otro álbum, vamos a irnos al álbum de Andrés FCZR. Y en el álbum de Andrés quiero ver varias fotografías, sobre todo son fotografías de contraluz. Vamos a ver primero esta fotografía de aquí abajo. Cuando hacemos fotografía de contraluz tenemos que... es difícil que las cámaras enfoquen con contraluz, ¿vale? No es muy fácil que enfoquen justo en el sitio. Podemos decir, oye, es que quiero hacer un contraluz y me da un poco igual donde ponga el punto de enfoque, porque lo que se van a ver sobre todo son los colores. Pero no da igual y os digo por qué. Cuando hacemos un contraluz y no está bien enfocada la silueta que vamos a dejar negra, que en este caso es la silueta de los árboles, lo que podemos obtener es una mala definición en la silueta y que esto nos lleve a despiste. Se va a notar mucho, va a quedar algo raro, así que tenemos que ser algo cuidadosos cuando hagamos fotografía de este tipo, fotografía de siluetas que además las tengamos sobre, como en este caso, un bosque, un árbol, una zona de árboles, porque si es la silueta de una persona, con que cerremos un poco el diafragma, con que enfoquemos a esa persona, nos va a salir bien la silueta seguramente. Tengamos un diafragma, pues no sé, un F8 por ejemplo. Pero cuando vamos a hacer fotografías de un grupo de personas y tal, tenemos que llevar un poco más de cuidado porque están colocadas a diferentes puntos. Mirad, tengo aquí la cámara. ¿Cómo podemos optimizar este tipo de fotografías? Pues buscando hacer fotografías con enfoques a infinitos o a distancias hiperfocales. ¿Qué es la distancia hiperfocal? Pues como sabéis, la profundidad de campo, al fin y al cabo, es pues la distancia que tenemos enfocada en una fotografía. A mayor número de diafragmas, es decir, a un diafragma más cerrado, la profundidad de campo, la distancia que tenemos aquí, imaginaos que aquí empieza el enfoque y aquí termina. Pues con un número de diafragma muy alto, que es un diafragma muy cerrado, esa distancia se va ampliando. Si abrimos el diafragma, es decir, bajamos el número, esa distancia se va cerrando. Entonces, si tenemos, por ejemplo, pues imaginad que tenemos la cámara ahí, pues tenemos un diafragma muy abierto, pues tenemos esta parte de aquí enfocada. Esto se va a ver bien, esto se va a ver bien, pero de aquí para atrás se va a ver
como desenfocado, entonces la silueta va a tener como un halo de desenfoque. Entonces, lo mejor para este tipo de fotografías es cerrar mucho el diafragma, todo lo que podamos. Utilizar, como os decía, la distancia hiperfocal, que no deja de ser buscar una profundidad de campo que sea bastante cerrada, pero no muy cerrada. O bueno, puede ser muy cerrada, pero ahora os diré por qué en esta foto no. Pues buscar una profundidad de campo que sea lo suficientemente amplia como para que el final del enfoque caiga justo cuando empieza el infinito, es decir, que si va a terminar de enfocar en infinito, va a estar todo enfocado, y así lo que haremos es que nos enfoque lo más cercano posible. Según cerremos el diafragma, pues irá enfocando más cerca, según lo cerremos, pues más atrás, pero como va a caer justo después de infinito, ya lo vamos a tener eso para atrás sin ningún problema. ¿Por qué os decía que en esta foto no deberíamos cerrar mucho el diafragma? Porque fijaros que en la fotografía de Andrés tenemos un montón de manchas en el sensor. ¿Veis que aquí tiene una mancha, aquí tiene otra mancha? Aquí tiene una mancha además bastante oscura, aquí tiene otra, aquí tiene otra. ¿Esto por qué es? Pues porque fijaros que Andrés ha utilizado un diafragma F14. Se ha asegurado tener bien enfocado bien las siluetas, pero lo que ha ocurrido es que al cerrar mucho el diafragma la luz entra muy dura en la cámara, entra muy directa, y esto ha hecho que se noten mucho las manchas. Si tenemos una cámara que tiene manchas en el sensor y no la queremos limpiar, hace poquito hicimos un vídeo de cómo limpiar las cámaras con un lápiz que compramos. Si no podéis limpiarla, no queréis limpiarla, o simplemente son manchas que no salen del sensor, porque hay veces que son manchas por condensación o son cosas que se meten dentro de los filtros y demás, pues lo que tenemos que hacer es tener en cuenta, nosotros tenemos que saber que tenemos una cámara que tiene manchas en el sensor. Tenemos que saber que cuando utilicemos diafragmas muy cerrados se nos van a reproducir. Así que lo que tenemos que buscar es no llegar a esos diafragmas, intentar disparar con diafragmas un poquito más abiertos con ese equipo, porque sabemos que nos van a salir luego las fotos pues con estas manchas. Andrés seguramente si hubiese hecho esta foto con un diafragma F8 o F5.6 o 6.3, seguramente no le hubiesen salido estas manchas. Tenía que haber llevado más cuidado con el enfoque, tenía que haber sido un poquito más cuidadoso, buscar esa distancia hiperfocal que os digo, pero hubiese conseguido este mismo resultado. Por el resto, la fotografía me parece que está muy bien porque fijaros que tenemos una exposición perfecta. Tenemos estas hojas de aquí arriba, que es un poco lo que os decía en la foto de antes, que esto a veces es casi mejor cortarlo que dejarlo, pero yo en este tipo de fotografías soy partidario incluso de poner un poco más. Si ponéis un poco más, nos da la sensación un poco pues de hacer como un marco, ¿no? Y nos da una sensación un poco más pues de mundo salvaje y demás. Pero me parece que está bien la exposición porque fijaros que tenemos el sol perfectamente redondo, lo hemos cogido al atardecer, o al amanecer, que son los mejores momentos para hacer fotografías y que el sol tenga este círculo perfecto. Si lo hubiésemos hecho antes o después del amanecer, me refiero, en horas que el sol está un poquito más alto, pues tendríamos una mancha mucho mayor que, bueno, veremos en la siguiente fotografía. Mirad, vamos a irnos a otra foto, que es esta foto de aquí. Aquí el sol, no es que lo tengamos en otra posición, pero estamos buscando otra exposición, estamos buscando el punto de medición en otro sitio. Como veis, también es un contraluz, pero en este caso no estamos buscando una silueta dura, sino que tenemos definición en este palo de aquí, veis que aquí arriba tenemos definición, en la mejilla izquierda también tenemos definición, incluso podemos ver la pantalla de la cámara. Vamos a ampliar. ¿Veis que podemos ver aquí definición en la pantalla de la cámara? Esta foto es un buen trabajo de Andrés de exposición. ¿Cómo hacer una buena exposición? En este caso, si hubiésemos hecho una medición puntual, por ejemplo, en esta parte de aquí abajo, creo que se nos habría quemado un poco más el cielo y esta parte estaría un poco más clara. Si hubiésemos hecho una medición en la parte de la mejilla, la tendríamos también un poquito más levantada, tendríamos un poquito más de posición ahí, pero sin duda que todo esto lo tendríamos quemado. Entonces, en estos casos puede ser bueno también utilizar una medición evaluativa. La evaluativa, al fin y al cabo, va a coger toda la escena y va a hallar una media. Va a decir, oye, ni la medición aquí, ni la medición aquí, sino que va a coger una medición media, que lo que va a hacer es que nos salga pues toda esta parte que tiene luces medias de la escena, pues que nos salga bien de exposición. Pero bueno, me parece que es una fotografía con un buen trabajo de exposición, además me parece que también es un buen encuadre. Yo soy un poco maniático y estos papelitos que hay por los sitios me tocan un poco las narices, ¿vale? Y luego siempre busco pues quitarlos. Lo que os decía antes, cuando hacemos una fotografía al sol y el sol está un poquito, dejadme que os vuelva a marear, y el sol está un poquito más alto o no hemos ajustado bien la medición, mirad que en la otra fotografía teníamos un contraluz, teníamos una silueta muy dura. Si hubiésemos buscado lo mismo en estos árboles, seguramente también hemos obtenido ese círculo del sol. Pero como no hemos buscado eso, sino que hemos buscado sacar toda esa neblina, toda esa bruma, pues el sol se nos ha quemado. Y hemos perdido información. Esto es muy crítico, sobre todo cuando hacemos fotografías en las que no
no en las que estamos buscando un efecto así de contraluz, sino en otro tipo de fotografías donde se nos queman partes, se nos quema una camisa, se nos quema un cuello, es muy crítico porque vamos a perder información. Y si esto lo imprimimos, esta parte de aquí va a tener el color de papel, que va a ser blanco, va a tener un blanco y nos va a llamar mucho la atención. Esto no es muy bueno. Fijaros cómo perdemos información. Vamos a hacerlo original, grande. Fijaros cómo perdemos información en los cables. ¿Veis? Llega un punto que la exposición empieza a llenar ese píxel, que empieza a llenarlo, y llega un punto en el que la luz es tan dura que la cámara no es capaz de sacar una imagen de ahí, de sacar información de ahí. Así que tenemos que llevar cuidado cuando hagamos exposiciones. En estos casos siempre os aconsejo revisar. Una herramienta buena es el histograma. Muchos decís, oye, es que yo he estado mirando para derechar el histograma. Yo no soy muy amigo de derechar el histograma, pero sí soy amigo de ver el histograma para ver si he quemado una fotografía. Dejadme, porque es que tengo aquí unas fotos. Vamos a ver. Mirad. Dejadme que os pongo, a ver si, no sé si lo vais a ver. Bueno, aquí no lo vais a ver. Pero al fin y al cabo, cuando hacéis una foto, dais al botón de info de la cámara y aquí tenéis el histograma. Pues aquí, no sé si lo vais a ver, aquí si tenemos una zona que está, si tenemos unas montañas con unos picos bien definidos, con picos que vemos que terminan así, o sea, lo que es en un vértice, en un punto puntual, que no tenemos un plano, está bien. Si el histograma llega hasta arriba y arriba nos toca, es decir, tenemos una línea plana arriba que está tocando completamente, eso es que vamos a tener una parte quemada, siempre y cuando estemos en la derecha. Si estamos en la izquierda, estemos abajo del todo sin nada, es que tenemos una falta de información en la parte de las bajas luces. Entonces, yo no soy muy amigo, como os decía, de derechar histogramas y demás, pero sí que soy amigo de, en casos de tener duda de hacer este tipo de fotografías, irnos al histograma para ver si hemos quemado mucho el sol, si ha habido algo que nos ha quedado ahí un poco pues mal, porque al fin y al cabo eso se va a notar mucho. En general, Andrés tiene una buena técnica de medición, porque vamos a ver otra fotografía, vamos a ver este blanco y negro. ¿Veis? Esto es un poco lo que os decía antes. En esta fotografía también podríamos haber utilizado bien una medición evaluativa, como os contaba, porque va a hacer una media, esta zona tiene más luz, pero esta zona tiene menos, o bien podríamos haber utilizado una medición puntual. Si hubiésemos hecho una medición puntual y hubiésemos hecho una medición puntual del rostro, íbamos a tener justo lo que tenemos aquí. Aunque tengo mis dudas porque vamos a verlo en grande, vamos a ver el original. Fijaros que en las mejillas no tenemos nada quemado, tenemos una información perfecta. Vamos a bajar, es que es muy grande. ¿Veis que tenemos aquí perfectamente información? Está en un tono de gris muy claro, está casi blanco, pero tenemos grano, tenemos eso, punto, tenemos información sin ningún problema. Así que es un buen trabajo de medición, porque si nos hubiésemos pasado un poco para arriba, es decir, si hubiésemos sobreexpuesto más la imagen, esta parte del rostro tendría un tono un poquito más claro, pero las mejillas se nos habrían ido completamente, se nos habrían ido a blanco. Si hubiésemos sacado una exposición más baja, pues tendríamos esta zona del rostro, la cual está en sombra por el sombrero, por otra parece que está abajo algo más, no solamente el sombrero, pues tendría una exposición más baja y tendríamos unos tonos muy oscuros, ¿vale? Así que me parece que es una medición perfecta. El encuadre me parece que está bien. El tema de regla de los tercios y demás, muchas veces es una regla que es una recomendación, sobre todo. Es decir, la mayoría de imágenes buscando esa composición pues va a tener un mejor aspecto, podríamos decir, pero no siempre tenemos que centrarnos en las reglas, no siempre tenemos que seguir las normas a rajatabla. Está muy bien para aprender, sobre todo siempre digo, para aprender debes aprender, cuando aprendes a conducir, debes aprender a conducir normal y después ya, si te quieres ir a un circuito a echar carreras, perfecto, pero seguramente eso será después de aprender a conducir. Si quieres correr, primero tienes que aprender a gatear, y una vez que sepas gatear y que sepas andar, ya podrás también correr. Pues esto es como todo, creo que las reglas son importantes en un proceso de aprendizaje, pero que después, poco a poco, una vez que tengamos las bases, ya nos podemos dejar llevar por nuestro gusto o por lo que queremos hacer con la fotografía, al fin y al cabo, porque es un modo de expresión. Vamos a irnos a otra fotografía, esa me ha gustado mucho. Vale, vamos a ver otra fotografía, vamos a ver esta última fotografía de este álbum. Esta fotografía, y nos vamos a ir directamente a los datos EXIF, fijaros que es un F10, una óptica de 72 milímetros en una cámara PSC, estamos hablando de un 100 milímetros con un F10 y una velocidad de un 60avo de segundo. Es muy lento, es muy arriesgado hacer velocidades de disparo tan bajas. Yo no me atrevería, personalmente. Podríamos decir que todos tenemos, por así decirlo, al igual que tenemos unos gustos de comida, que tenemos una forma de hacer diferentes cosas, pues también tenemos, por así decirlo, una velocidad de obturación máxima a la que podemos disparar con nuestro pulso. Yo no tengo muy buen pulso y yo, por ejemplo, no puedo disparar a una velocidad de obturación que sea inferior, es decir, que sea más lenta de un 160avo de segundo. En condiciones de mucha tranquilidad, que esté muy estable,
que pueda ponerme en una postura que me lo facilite, sí puedo disparar a un 100avo de segundo o un 125avo de segundo. Pero sé que en momentos de acción corro el peligro de que la fotografía salga movida, no por el sujeto, sino por mi culpa, porque mueva la cámara al disparar. Como yo lo sé, yo soy consciente de esto, intento evitar no disparar nunca por debajo de un 160avo de segundo. Esta foto, como os decía, de Andrés está a un 60avo de segundo. Me parece que es muy lento y es posible que la fotografía esté movida. La vamos a hacer grande y vamos a ver si realmente está movida o no. Pues fijaros que es algo raro porque... ¿Veis que esta parte de aquí está movida, pero esta parte de aquí no está movida? ¿Por qué es esto? Porque Andrés lo que ha hecho con esta foto es un barrido. Cuando hagáis fotografías de barrido, que es seguir un sujeto con la cámara, sin duda que no podéis mantener esto que os digo, de disparar a una velocidad de obturación más rápida, porque os va a salir el sujeto totalmente congelado. Tendréis que disparar a una velocidad de obturación, pues sí, de un 60 a un 40avo de segundo, más o menos, que lo que os va a permitir es, pues, hacer ese barrido, mantener ese movimiento, pero claro, tenéis que tener en cuenta que tenéis que mover la cámara a la misma velocidad que se mueve el sujeto, es decir, tenéis que describir el mismo arco que describa el sujeto, porque si no saldrá el sujeto pues muy movido. En este caso, Andrés, fijaros que la camisa está bien. Vamos a hacerla más grande para... Vamos a ver. Sí, fijaros, bueno, está un pelín, pero claro, es que es un barrido. Un barrido es muy difícil tener una definición perfecta, porque el sujeto además no solamente se mueve longitudinalmente, sino también verticalmente. Cuando va caminando también se va moviendo, claro, y tampoco vamos a hacer un barrido. Es imposible conseguir que eso salga bien. Así que bueno, me ha sorprendido, la verdad. Pensaba que iba a estar movida la foto, pero me ha sorprendido gratamente. Mirad, una cosa, hemos dicho antes que teníamos lo que podía haber hecho Andrés es cambiar algunas cosas de los datos EXIF. No cambiar los datos, sino lo que tenía que haber hecho es afrontar la fotografía de otra manera. ¿Por qué os digo esto? Mirad, hemos hecho la fotografía con un ISO de 250 y con un F10. A Andrés se le ha quemado un poco partes de la cara de este sujeto. Vamos a hacerlo en grande. Fijaros que esta persona seguramente esté trabajando, claramente está trabajando de día, está trabajando al sol, ¿veis? Y ¿veis cómo esta parte de la cara se le ha quemado completamente? En general es una foto que tiene mucho contraste, y el contraste no es muy amigo de las fotografías que hacemos cuando estamos en unas condiciones de luz muy duras. Es decir, cuando estamos en días muy soleados, tenemos un contraste que llamamos muy duro, es decir, la zona que está al sol, la zona que da la luz, tiene mucha iluminación, y la zona que está en sombra no tiene casi nada de iluminación. Eso es un contraste muy duro. El problema de esos contrastes duros es que si cuando hagamos la edición encima subimos el contraste, lo que vamos a hacer es diferenciarlos, llevarlos más a los extremos. Entonces la parte que está oscura se va a ir más a negro y la parte que está clara se va a ir más a blanco. No ayuda a contrastar mucho fotografías cuando tenemos estos quemados de luz. Fijaros en la nariz, un poco en el labio, un poco aquí también en el pómulo, debajo del ojo. Si hubiésemos hecho la fotografía con un ISO menor, por ejemplo un ISO 100, a lo mejor luego tendríamos la fotografía un poco superpuesta y tendríamos que haberla levantado un poco, pero vamos a conseguir un mejor resultado levantando que bajando. Cuando se nos quema algo, cuando se nos quema luz, como veíamos antes en la fotografía del sol, por mucho que bajemos exposición, no vamos a conseguir sacar información de ahí, va a ser blanco. Y el resto de fotografías se nos va a ir a negro, pero estos puntos los vamos a tener unas líneas blancas, que va a quedar muy feo. Así que en estos casos que tengáis dudas, que tengáis contrastes muy duros, siempre es mejor que bajéis la sensibilidad ISO al mínimo. Que veáis el histograma, como os digo, si tenéis puntos quemados, bajar un poco, luego en herramientas como Lightroom y demás podréis subir un poquito. Estáis haciendo la fotografía con un ISO 100. No vais a tener un ruido brutal. Sí tenéis algo de ruido. Pero desde mi punto de vista es preferible tener ruido que de un aspecto incluso de grano, que tener estos contrastes tan duros, pues por ejemplo en la nariz, que luego al llevarla a papel pues se nos estropearía seguramente un poco. No me atrevería también a decir si está un pelín amarilla la foto. No sé cómo la veis vosotros. El amarillo es un color que tampoco suele ayudar mucho para luces muy duras. Vamos a irnos a otro álbum, vamos a irnos al álbum de DRT Suri. En este álbum tenemos algunos retratos y vamos a hablar un poco sobre los retratos. Yo os diría que hace poco hicimos el vídeo de la sesión de fotos, esta que hicimos el otro día con Alan, que subimos, que además parece que os ha gustado bastante. A ver si en el futuro podemos seguir haciendo ese tipo de vídeos, que seguramente sí. Y algunos me decíais, me gusta este tipo de vídeos porque me hace falta pues un poco de orientación, un poco de ayuda, o no sé cómo, cuando hago fotografías de retrato y tal, tengo algunas dudas de cómo orientar al modelo, a la persona que esté haciendo fotos. Yo personalmente no soy muy amigo de poses, de tal, de cual, aunque bueno, en el vídeo que visteis el otro día
con una persona sola es un poco más complicado porque tienes menos cosas con las que interactuar, pero teníamos la suerte que teníamos la guitarra. Muchas veces tenemos que buscar, o siempre os digo que busquéis la naturalidad, cosas que sean naturales, que la gente esté cómoda, es como si mejor se sale en la foto. Pues llevándonos eso a esta fotografía, mirad que estamos haciendo esta foto, que me gusta por el efecto de este efecto de caracol, de estas líneas, y la chica está como pasando ahí, pero veis que tiene posturas un poco forzadas. Por un lado tiene la pierna que está subiéndose aquí. Con una mano se está o bien cogiendo, no sé si sujetándose el pelo o con un teléfono móvil, y luego con la otra mano está, no sé, es una postura como... Tenemos como muchos frentes abiertos. Vamos a jugar a un juego. En esta fotografía intentad olvidaros de que está esta chica aquí. Con la imaginación vamos a borrarla. No existe. Y ahora pensad dónde colocaríais vosotros a esta chica, dónde la pondríais. ¿Ya lo habéis pensado? A ver si coincide con lo que yo he pensado. Yo a esta chica lo que habría hecho es sentarla aquí. Sentarla y además con una expresión de naturalidad, de tranquilidad, de relajación. Esta imagen lo que invita, no estamos en un ámbito que sea, por ejemplo, el trabajo. No tenemos que hacer una imagen o no queremos retratar un momento de estrés, sino que lo que queremos retratar es un momento de paz, de tranquilidad. Así que simplemente a lo mejor leyendo un libro, mirando el teléfono, no sé, tocándose el pelo, pero sentado con la espalda apoyada en una postura muy relajada, ¿vale? Es lo que yo habría buscado un poquito más en esta imagen. Luego tenemos otros retratos como este que veis aquí, que en este sí que veis un poquito más de movimiento. En este parece que Diego Macías le ha dicho a la chica, bueno, tú ves caminando hacia mí y yo voy haciendo fotos según vas viniendo. Entonces, es una forma de tener una fotografía un poquito más natural, porque invitando al sujeto a que haga algo, a que haga una acción, vais a conseguir que os olvide un poco de que le están haciendo una fotografía. Cuando hacemos una foto, todos nos ponemos en modo foto. Todos intentamos salir lo mejor posible y al final lo que conseguimos es salir lo peor posible. Así que si le decimos que haga un movimiento, que juegue con algo, que tal, vamos a conseguir que se olvide un poco y vamos a conseguir un mejor reflejo de esa persona. Vamos a conseguir un mejor retrato. En este caso, Diego, no digamos que acertó, pero tuvo la suerte que, ¿veis esta torre de luz de aquí, esta torre de cables? Pues son cosas con las que tenemos que llevar cuidado. Digo que tuvo esta suerte porque muchas veces un cambio de la perspectiva, irnos un paso a la izquierda, habría hecho que esto de aquí le saliera de atrás y que esta chica pareciera una hormiga más que una chica, porque le saldrían estas antenas justo de la cabeza, de la parte de atrás de la cabeza. Fijaros que aquí tenemos aquí atrás incluso otro y que también está ahí un poco al límite, como saliendo en el brazo. Siempre digo, hay que llevar mucho cuidado cuando hacemos fotografías, sobre todo de personas, de lo que tengamos detrás, un árbol, un tronco, un poste en este caso. Tenemos que llevar cuidado con eso porque luego nos da un aspecto un poco raro. Por lo demás, vamos a ver, dejadme que mire el diafragma, un 5.3, es un 48 milímetros de un pisapapeles, así que es el diafragma casi máximo que podía abrir Diego. Velocidad de un 640 de segundo y un 200 ISO. Podrías, digo, haber bajado un poquito más el ISO. Siempre que podáis, bajad el ISO al mínimo que podáis. Os va a dar mejor calidad, vais a tener una fotografía mejor, va a ocupar menos el archivo y vais a generar un consumo menor de batería en la cámara. Es decir, disparar en ISOs bajos son todo ventajas. El problema es que tendremos que bajar la velocidad de obturación. Pero una persona andando un 320 de segundo sin problema, que vais a poder hacer una fotografía, no va a salir movida esa persona, ¿vale? Y bueno, pues el resto está bien en el encuadre, ¿vale? Es un encuadre centrado. La postura de la chica a lo mejor sea un poco exagerada al andar, pero bueno, está bien, está bien. Muchas veces es complicado este tipo de fotos que el sujeto viene hacia vosotros, porque si utilizáis un diafragma muy abierto, una profundidad de campo muy pequeña, es fácil que se os vaya de foco el sujeto según vaya viniendo, que enfoquéis y ese momento de pipip y que disparáis, ya el sujeto se ha salido de la profundidad de campo. Vamos a ver una última fotografía de retrato de este álbum, que es esta fotografía que veis aquí. Mirad, aquí estamos un poco evocando lo que os decía antes de buscar una posición cómoda, una posición de relajación y demás. Pero diría que está bien, ¿vale? No hay casi nada. Lo único que me chirría un poco en la postura, ¿veis? Es este pie derecho. Como veis, el pie izquierdo está recto, está completamente así, está calmado, no pasa nada, está bien, pero el derecho, sin embargo, veis que está un poco abierto hacia la derecha, veis que tiene como un movimiento, o da la sensación de que tiene un movimiento de tobillo un poco forzado. Siempre que hagáis fotos de alguien apoyado en algún sitio, de sujetos y demás, buscad que no hagan, las articulaciones y demás no hagan giros bruscos, no hagan movimientos bruscos, porque lo que va a hacer es meter un poco de fuerza a la fotografía, de violencia. De violencia no en el sentido de pegarse, pero siempre que tengáis algo así, no suele ayudar a las fotografías. Buscad que sean
posturas relajadas, ¿vale? Otra cosa de esta fotografía que a lo mejor no me mola mucho es el encuadre que Diego le ha dado. Digo el encuadre en el sentido de cómo hemos dejado este lado de la izquierda sin nada no de aire, sino que aquí tenemos el tronco completamente y aquí a la derecha tenemos una zona más caótica. No sé, a lo mejor hubiese hecho algo diferente, pero bueno, tampoco me parece que esté mal, ¿vale? Dejadme que mire porque quiero ver, mirad, un 25avo de segundo. Vamos a hacer esto grande. Un 25avo de segundo, ISO 400 y un f4. Es una óptica, vamos a decir, luminosa, ¿vale? Es un 18-55, es un 35, es un f4, que es el máximo que podía abrir, pero no, un 25avo, no, vamos a irnos a grande. A ver, si tenéis la posibilidad de poner la cámara en un trípode, no hay gran problema, pero tened en cuenta que el sujeto también se mueve. Con la respiración se puede mover. Un movimiento de la mano, un 25avo de segundo es realmente poco, ¿vale? Y puede ser que el sujeto no salga movido no por la cámara, sino porque el sujeto se ha movido. Dejadme que amplíe, vamos a ver. No, en este caso lo tenemos... Está bien, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, fijaros, disparando a velocidades muy bajas, a un 25avo de segundo, como en este caso, si hubiese hecho un poquito de viento, lo que podríamos haber tenido es que todas estas hojas saliesen movidas, que es como un manto, como un tal, y da un aspecto un poco raro, ¿vale? Si lo hacéis en posiciones muy largas, da un aspecto que puede molar porque es como una alfombra, ¿vale? Y se va a ver completamente. Si el sujeto además no se mueve, vais a tener el sujeto bien y luego como una alfombra verde alrededor. Pero cuando son velocidades lentas, pero no muy lentas, que son, pues como en este caso un 125 por segundo, se va a mover un poco y se va a ver como borroso, como si estuviese desenfocado o algo así, y no da un aspecto tan guay a la fotografía como podía dar el otro caso que os he dicho. Vamos a dejar este álbum, nos vamos a pasar con otro álbum. Bueno, vamos a ver esta fotografía de este crucifijo. Mirad, aquí un poco lo que os decía antes de la luz quemada. Cuando hacemos fotografías, y sobre todo cuando son metales y cosas así, tenemos que llevar cuidado porque son superficies en las que rebota mucho la luz y que el resto de escena no rebota la luz. Así que es un buen, vamos a decir, ejemplo de imágenes para utilizar mediciones puntuales. Si aquí utilizamos una medición que no sea puntual, que sea, bueno, puntual entre comillas, porque podríamos hacer la medición puntual, pero en este caso la tendríamos que hacer, por ejemplo, sobre la madera. Si hacemos la medición puntual sobre la madera, vamos a tener bien la madera, la exposición. Pero si hacemos la medición puntual aquí, en el pecho, que nos está rebotando luz, nos va a dar una medición mala, porque nos va a medir la luz que está entrando. Entonces, esa parte la vamos a ver bien, que además nos está haciendo efecto espejo, vamos a ver seguramente una ventana, y el resto se va a ver muy oscura. Así que en estos casos que tengáis puntos que reboten mucha luz, os recomiendo incluso utilizar una medición puntual en las zonas que no reboten tanta luz, que no reflejen tanta luz, porque esa zona la vais a sacar bien. Y bueno, si esta zona refleja luz, ¿vale? Al fin y al cabo, luego lo único es llevar cuidado de que no salga muy quemado. Imaginaros que esta superficie fuera una superficie negra, nos pediría la cámara subir mucho la exposición y el punto de luz lo que haría sería invadirnos mucho, ver como el sol que veíamos en la primera foto, que nos va a quemar mucha escena. Y tampoco es eso lo que queremos. Aunque bueno, esto sería probando. Si en esta foto hubiésemos elegido una medición, por ejemplo, evaluativa, que haya sido una media de todo el encuadre, como esta zona no ocupa mucho encuadre, la cámara hubiese buscado una exposición un poquito mayor, es decir, un poquito más lenta. Y toda esta parte de aquí hubiese tenido un poquito de definición, pero esta parte hubiese salido muy quemada, sobre todo esta parte de aquí hubiese salido muy quemada, y aunque luego lo intentemos solucionar con el archivo RAW, a lo mejor no podíamos solucionarlo. Vamos a irnos al último álbum, que el último álbum es de David RB. En este álbum, como veis, a David le mola mucho el tema de las líneas. Como veis, tenemos líneas aquí en esta iglesia, aquí también tenemos líneas de luz, aquí tenemos líneas con este árbol, tenemos esta gran línea, que es esta chimenea que sale hacia arriba, y también tenemos líneas en este puente de aquí. A David le molan mucho las líneas, pero vamos a empezar con esta foto del puente. Y vamos a empezar con una reflexión sobre eso, sobre las líneas. Me mola el rollo que David ha ido buscando con estas fotos, pero vamos a darle una pequeña vuelta más, vamos a darle un rizo más. ¿Qué se me ocurre a mí al ver esta fotografía? Pues se me ocurre que me gusta ese juego que David ha querido dar con las líneas, pero yo hubiese intentado hacer una cosa diferente. ¿Veis aquí abajo que tenemos un poquito de mar? Y aquí abajo también tenemos un poquito de mar. Hay un contraste muy duro entre la zona de mar, que no hay ningún coche, que eso además tiene ese azul oscuro muy bonito, y esta zona de aquí abajo, que es un parking, que es un poco caos, porque además está lleno de asfalto, de coches de muchos colores. No hay como un montón de elementos y en la otra zona no hay ningún elemento. Entonces, podríamos haber utilizado el puente para dividir ambos elementos.
¿Qué teníamos que haber hecho? Simplemente cambiar un poco la perspectiva. Si hubiésemos en este caso subido un poco el punto de perspectiva de la cámara, entiendo que a lo mejor David estaba en un puente y tampoco nos vamos a subir al alto de un puente para hacer estas cosas. Pero yo os doy el ejemplo por si lo podéis llevar a otros casos, no en este caso exacto, sino pues en otro tipo de fotografías. Pues levantando un poquito la cámara vamos a cambiar la perspectiva. Y lo que vamos a hacer es que toda esta parte de aquí quede justo detrás del puente, es decir, que se va a quedar escondida. Entonces vamos a tener la parte de abajo toda llena de coches, vamos a tener este caos aquí, y arriba vamos a tener solamente el mar. Vamos a buscar ese punto psicológico de diferencia entre debajo del puente coches, encima del puente solo mar. ¿Vale? Ese rollo es lo que me ha abocado a la fotografía, es lo que a mí me ha llegado nada más ver la fotografía. Por el resto me gusta, creo que está bien de exposición, ¿veis? No tenemos el puente quemado. Si en ese tipo de fotografías decimos, voy a medir aquí, seguramente la fotografía, esta parte de luz nos salga muy quemada. Pero está bien porque fijaros que tenemos una exposición perfecta, tenemos datos, tenemos información en toda esta parte de aquí, que es la parte que es más blanca y la parte que más luz rebota de la imagen, sin duda. Vamos a ver otra fotografía, ahora vamos a hablar, bueno, es que hay un montón de fotografías de líneas, vamos a hablar un poco de esta fotografía. Esta fotografía es... Me gusta esta fotografía porque fijaros cómo tenemos dos elementos, que además ninguno de ellos se solapa, ninguno está uno encima del otro. Por un lado tenemos esto de aquí, que podríamos pensar que es una nube, o podríamos pensar que es una chimenea de alguna industria. Por según esta, yo creo que es una chimenea de alguna industria. Y tenemos este contraluz perfecto de este árbol. Me gusta mucho la imagen porque hemos jugado con el contraluz de aquí, con este negro profundo y con estos tonos grises. Además tenemos ese fondo, pues con ese degradado que va desde el amarillo marrón ese del atardecer hasta el azul de la noche que viene ya invadiendo el final del día. Es una foto que me mola mucho y además me gustan mucho las líneas. ¿Cómo le podíamos dar? Un poco pensando como en la otra foto, ¿no? Dar un poco una vuelta de rizo. Poniendo la foto, como os decía, horizontal. Si podría la foto horizontal en vez de vertical, sé que la hemos hecho vertical, pero vamos a jugar con ella, porque son fotografías un poco abstractas y con las fotografías abstractas hay que jugar. En un retrato no vamos a tumbar a alguien, no vamos a poner un retrato que es de una cara, lo vamos a poner torcido. Pero, por ejemplo, en este caso podríamos hacerlo. Imaginaros la foto tumbada. Así está claro que esto es un pino y que esto seguramente sea una chimenea de alguna industria. Si la tumbamos, esto va a parecer una nube, porque está lateralmente. Y esto no va a parecer un pino, va a parecer algún tipo de arbusto que sale del suelo y esto es como un contraluz de ese arbusto. No sé, ¿no? A veces rayándote y volviéndote un poco loco con estas cosas, luego el día que estás haciendo fotos te vienen cosas más raras a la cabeza y haces cosas incluso un poco más raras, un poco diferente. Vamos a terminar con el álbum de David con esta foto que veis aquí. Con esta foto vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de encuadre, vamos a hablar de profundidad de campo, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a ver los datos. Primero, velocidad de obturación, un 50avo de segundo, un poco lento. Son objetivos que seguramente tengan estabilizador de imagen, sí. No es decir, es que corrige 4 pasos el estabilizador. No tantos, ¿vale? No os fiéis tanto de los estabilizadores de imagen. Funcionan, sí, pero bueno, muchas veces no estabilizan tanto como podemos pensar a veces. Bueno, un 50avo de segundo. Velocidad un poco lenta. Yo hubiese jugado un poquito más con el diafragma, que es un F22, no solamente por el tema de la velocidad de obturación. Hubiese jugado con el diafragma por más cosas. ¿Qué cosas? Pues fijaros que es una fotografía muy plana. Cuando nosotros cerramos el diafragma con la cámara, como os he dicho antes, hacemos el diafragma muy pequeñito y al hacerlo pequeñito, lo que hacemos es que la distancia que está a foco la ampliamos. Si queremos hacer una foto a esta pera de aire y tenemos la cámara detrás, como veis, los dos son negros. Pues si tenemos una profundidad de campo muy grande, que va a coger las dos cosas a foco perfectamente, nos va a confundir el negro de la pera con el negro de la cámara. Lo vamos a tener todo a foco. Se van a solapar los elementos. Cuando estamos haciendo fotos tenéis que pensar que estamos reproduciendo un mundo en 3 dimensiones, lo estamos reproduciendo en 2 dimensiones, lo vamos a pasar a 2D. Entonces tenemos que dar de alguna manera un poco de profundidad a las cosas. ¿Cuál es la manera de dar profundidad a las cosas? Pues una profundidad de campo, desenfocar los fondos, es lo que nos va a permitir en una cámara, pues, mostrar lo que está en un plano y lo que está en otro plano. En este caso, si hubiésemos abierto el diafragma, el barco seguramente, voy a quitar esto de aquí, el barco seguramente estaría desenfocado, entonces nos daría una sensación mayor de profundidad. En esta foto tal cual la veo, veis que tenemos esta piedra de aquí a foco, el barco está a foco, él está a foco, la bandera está a foco, es decir, que a mí me da la sensación de que él está a la misma distancia que el barco, que si él sube un poquito más se podría sentar en el barco y no sabemos qué pasaría con esa bandera. No creo que le gustase mucho. Bueno, se podría sentar incluso en la popa del barco. Eso no es real, eso es una ficción, eso no es así, ¿vale? O sea, si le damos profundidad a la imagen, eso nos lo vamos a quitar. También nos va a dar la sensación, mirad, dar aspecto
de que esta pared es plana. Y no, seguramente no sea plana, seguramente sea circular. Entonces, esta parte de aquí no debería estar a foco. ¿Por qué? Porque está delante, lo tenemos muy cerca. Si yo cojo esto y me lo pongo aquí y miro al monitor, esto lo estoy viendo desenfocado. Ahora, si lo miro a él, lo veo enfocado, pero el monitor lo veo desenfocado. ¿Vale? Entonces, con esto, con la profundidad de campo, al final lo que hacemos es dar profundidad a un mundo que no tiene profundidad porque está en 2 dimensiones todavía. Podemos hacer fotos en 3D, pero no es el caso, ¿vale? Así que utilizad el diafragma para eso. Utilizar diafragmas muy cerrados cuando haya que utilizar diafragmas muy cerrados. Fotografía de paisaje. Fotografías en lo que le queráis todo a foco, por ejemplo. ¿Queréis hacer una fotografía? Ponía antes el ejemplo de un campo de fútbol, una grada de un estadio. Pues si los queréis tener a todos a foco, porque hay un montón de gente y están todos muy locos, todos saltando, cerrad el diafragma. Mucha profundidad de campo. Si hay uno en concreto, queréis sacar una chica guapa que está en medio del público, pues abrid el diafragma, sacadla a ella y que el resto salga desenfocado, porque vais a centrar la atención en ese sujeto, no en todo el estadio entero, ¿vale? Así que hay que jugar con el diafragma. El encuadre. Una vez que ya tenemos lo del diafragma solucionado, vamos a hacer un poquito como antes, vamos a jugar un poco con la imaginación. Vamos a imaginarnos que no hay barco, que la parte de esta zona de aquí, esto es también cielo, ¿vale? Y que hacemos esta foto con este chico aquí. ¿Qué nos daría la sensación? De que está muy abajo, de que está a 1 metro del suelo, de que realmente no ha escalado nada de la pared. Pero cambiamos el encuadre. Imaginaos que esto es cielo y que hacemos un recorte y ponemos al chico aquí, en esta parte de aquí arriba de la pared. A lo mejor el chico está a 2-3 metros del suelo, que tampoco sería mucho si parece que está escalando, ¿vale? Pero estaría a 2 o 3 metros de la parte de abajo y daría una sensación, daría un aspecto de que está mucho más alto. Cuando hacemos una foto, cuando enseñamos una foto, muchas veces la persona que la ve a lo mejor ha estado allí, pero seguramente no haya estado allí. Entonces podemos transgiversar un poco la verdad, podemos jugar con eso. ¿Cuántos hemos visto fotografías de gente que está saltando y que a lo mejor se está levantando con un salto 30 centímetros del suelo, pero parece que está en el aire? Pues porque se hacen desde perspectivas bajas, se hacen desde abajo, entonces lo que hacemos es quitar la línea de horizonte o tirarla muy atrás la línea de horizonte y parece que esa persona está muy alta, que está casi volando esa persona. Pues tenemos que buscar eso, jugar un poco con las cosas. Si queremos sacar a un chico que está escalando una pared, ponedle la parte de arriba, porque nos va a dar la sensación de que está más alto, mucho más lejos del suelo, que si lo sacamos en esta parte de aquí abajo, que podríamos pensar que es el primer paso que ha dado, ¿vale? Pues muchas gracias a vosotros 4 por haber enviado vuestros álbumes. Si estáis viendo este vídeo, si queréis participar en esto de la fotocrítica, si queréis enviar vuestro álbum, solamente os tenéis que ir a la página web, a digitalrefollo.com, arriba donde pone critica mi álbum, pincháis ahí y ahí os sale un pequeño formulario donde podéis poner vuestro nombre, un correo electrónico y la URL al álbum de Flickr. Como os digo, no solamente puede ser álbumes de Flickr, podéis enviarme otro tipo de cosas como un blog, que tampoco tenga muchas fotografías, que no sea una cosa simplemente para verlo, un pequeño análisis y que hablemos un poquito no solo de las fotografías, sino también cómo habéis hecho el blog, cómo lo habéis estructurado, cómo habéis cambiado las cosas y demás. Pero bueno, también podéis enviar vuestros álbumes con más o menos unas 10 fotos. Está bien porque al fin y al cabo lo que vemos son algunas fotos de ellos. Pues ya solo me queda daros las gracias, deciros que si estáis viendo el vídeo a través de YouTube podéis suscribiros aquí abajo en el canal de YouTube, también en la esquina inferior derecha, y seguirnos a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitalrefollo.com. ¡Hasta la vista!